Están con nosotros Lucía Medina, comunicadora, es docente, es integrante de Periódicas. Está también María Ángeles Guerrero, comunicadora, periodista, integrante del periódico Pausa. Vamos a estar hablando de lo que va a ser el 9 de noviembre en el Instituto 12, un nuevo encuentro, el segundo, concretamente el Encuentro Provincial de Periodistas Feministas. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, varios temas vamos a charlar, pero vamos a lo formal que tiene que ver con el 9 de noviembre, el segundo encuentro de periodistas feministas en Santa Fe. Sí, el 9 de noviembre se va a llevar a cabo el segundo encuentro provincial de periodistas feministas. Esperamos a comunicadoras de diversas localidades de Santa Fe. Es la continuación del primer encuentro que se llevó a cabo el 29 de junio en Rosario. Y bueno, la idea por ahí desde la capital es también convocar a compañeras periodistas feministas del Centro Norte. Y bueno, la idea es a través de la modalidad de taller ir debatiendo las distintas cuestiones que hacen a nuestra práctica profesional como periodistas, como comunicadoras, y a la intención de construir una comunicación con perspectiva de género, no sexista. También vamos a incluir a los diversos lenguajes, a fotógrafas, a editoras, camarógrafas, redactoras. La idea es buscar abordar la amplitud, pero siempre con el objetivo de poder pensarnos como trabajadoras de la comunicación en clave feminista. Imagino también una importante crítica a los medios para hacer, ¿no? Total. Sobre el abordaje desde las temáticas cotidianas hasta las más graves como los femicidios. Ahora vamos a hablar de un episodio de este fin de semana en Santa Fe. Pero ustedes como trabajadoras dentro de los medios, en las estructuras de los medios, mucha autocrítica para hacer, ¿no? Súper, porque es necesaria la capacitación en género. Y no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino siempre digo del gerente para abajo, del dueño, del medio para abajo. Porque si no pasa que en las capacitaciones terminamos yendo siempre las mismas. Y yo a esta altura ya sé más o menos, si tengo alguna duda puedo consultar un manual, pero más o menos sé cómo tengo que encarar una noticia con perspectiva de género. Ahora, al pasante o el que está detrás de la web redactando, no tiene por qué saberlo y creo que es necesaria la formación. Y tenés un gran problema si tu editor arriba dice no, así no. Exactamente, o sea, fue toda una conquista de las periodistas feministas de Santa Fe poder titular femicidio. O sea, hasta hace meses, como mucho un año, no podíamos titular femicidio porque el editor lo bajaba, el editor de turno lo bajaba. Fue una conquista colectiva, social, y que fue legitimada a fuerza de reclamo, de lucha. Sí, más que el pasante te diría que tiene más de 20. Dije el pasante porque la precarización laboral a la que estamos acostumbrados. No, sobre todo el que tiene más de 20 años de ejercicio, 30 años de ejercicio, a lo mejor es también al que mejor le viene, ¿no? Sí, también. Hablo masculino, además, sí, propósitamente. Sí. No, sí, está bien. Es que en realidad, en relación a lo que sí hablo en masculino, está bien porque siempre decimos que la cancha se la tienen que marcar entre ustedes, digamos. Tienen que, entre ustedes mismos, cuando digo ustedes, digo los varones, tienen que decirse, che, mirá, no es por acá, digamos. En lugar de marcarnos a nosotras cómo tenemos que hacer feminismo, es entre ustedes, en el grupo de WhatsApp, donde se pasan los memes, donde se pasan los chistes, donde se pasan, todo el chiste, el humor y el folclore masculino. Sí, que en definitiva no pasa de una cuestión privada. Para mí claro, pero lo personal es político, entonces. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero lo más preocupante es seguir abriendo medios hoy y hablar de crimen, ver que se escribe, se titula o se dice crimen pasional. Sí, no, eso hoy es inadmisible. A esta altura del partido, digamos, ¿no? Eso llama la atención, a mí me sigue llamando la atención de manera poderosa. Sí, este fin de semana, no estoy hablando de hace 25 años, ahora, este fin de semana. Es un aprendizaje constante porque así como mencionamos el ejemplo de femicidio con crimen pasional y por ahí, decimos, listo, ya titulé femicidio, es toda la cobertura, digamos. O sea, qué datos brindás, de qué manera comentás, si brindás detalles de cómo fue el crimen. O sea, todas esas cuestiones que hacen a un abordaje con perspectiva de género y con una perspectiva también pensándolo un poco más allá, también con una perspectiva de derechos, porque siempre la disputa es, sobre todo para los que trabajamos y las que trabajamos en la comunicación, la disputa se da en el lenguaje. Entonces por ahí también no quedarnos como en ciertos lugares comunes de decir, ya puse femicidio y tal vez implícitamente o utilizando otras palabras en el desarrollo de la noticia doy a entender que porque circulaba en tal horario por la calle o porque estaba vestida de tal o cual manera o por
digo por ahí ejemplos que son fáciles de, quizás hoy más fáciles de detectar, pero siempre como decimos la feminista, el patriarcado siempre va avanzando y se va camuflando, y bueno, estar atentos y atentas en las coberturas. Lo que se conoce como mala y buena víctima, ¿no? Siempre existe la mala víctima, y la mala víctima es la que sale, la que se viste con ropa corta, la que le gusta sacarse selfies, no sé, siempre hay un estereotipo de cómo tiene que ser, de cómo tenemos que ser, desde lo físico hasta cómo comportarnos, dónde tenemos que ir, a qué hora tenemos que ir, cómo tenemos que caminar en la calle, por dónde. Y siempre eso se pone en el medio de tapete ante una barbaridad. Por supuesto. Incluso hasta otros términos, como por ejemplo, hallaron muerta a una mujer. Sí. O apareció muerta. No aparecemos muertas, nos matan, Claro, nos asesinan. Este fin de semana nos asesinaron cada 12 horas, sin ir más lejos. Claro. Entonces, está bueno lo de disputa del lenguaje, porque es así, es ahí, ese es nuestro terreno de lucha en la comunicación. ¿Por qué creen que sigue pasando? Porque, digo, yo diferencio a la sociedad en general que a los que tenemos la responsabilidad de comunicar, digamos. Y cualquiera que es comunicador sabe que tiene una responsabilidad, que además, bueno, uno imagina que lo debería saber, digamos, mínimamente. Ayer me enojé mucho en Twitter con un comunicador local que puso la cantinela del reclamo de la feminista, el término que se usó fue cantinela del reclamo por los asesinatos. Dejen de echar las bolas, exactamente. Y me parece una subestimación y una falta de empatía. No puedes decir cantinela. Nos están matando. O sea, hay que dejarse de joder. El lenguaje, la palabra, es política también. Entonces, sigue pasando. Pero ¿por qué creen que pasa? ¿Por qué creen que desde los medios... Privilegios, machismo, patriarcado. Además, también hay una cuestión que nosotras decimos siempre, bueno, a veces, incluso en el caso, por el femicidio de Cecilia Bulgar, la mesa Ni Una Menos de Rincón expresó, no era un loco, no era un enfermo, y siempre está esta cuestión de que el machismo parece ser algo que está ajeno a la cultura, es como alguien enfermo, un inadaptado, y en realidad el machismo, el patriarcado, esta palabra que por ahí suena un poco abstracta, pero todos y todas nos criamos y crecimos aprendiendo esa forma de relacionarnos. Entonces es bastante lógico que siga pasando, no es que porque, no sé, hubo un crecimiento mayúsculo del movimiento feminista, esas cosas van a dejar de pasar, al contrario. Esas cosas siguen pasando, quizás ahora las detectamos en mayor medida que antes. Y como decía, no es que porque cambiemos un título o cambiemos una palabra, listo, ya está, ya estamos del lado del bien. No, es una cuestión que hay que seguir trabajando, siempre repensando, dar los lugares también dentro de los medios, porque por ahí pasa mucho esto de la automatización, digamos, decir, bueno, listo, femicidio, listo, hay que decir esto está bien decirlo, esto queda mal, pero siempre hay que estar muy consciente porque va más allá incluso del femicidio. Hace un par de años, siempre tengo muy presente, en La Nación había salido una nota que decía tips y recomendaciones si viajas sola en un taxi. Decía, por ejemplo, no te pongas auriculares, ¿no? Y no estaban cubriendo un femicidio, pero estaban diciendo, bueno, a ver, tenés que tener cuidado y tenés que tener estas precauciones, porque si volvés borracha, distraída, entonces ¿qué te puede pasar? Quizás la responsabilidad recae en vos. Y más allá, por ahí también terminamos hablando de cuestiones que son privadas, pero siempre teniendo en claro que esto es una responsabilidad de la sociedad, y también siempre hay una responsabilidad del Estado, porque es claro, digamos, que ante situaciones de femicidio, de violencia de género, hay normativa en nuestro país, y bueno, también tener presente que es una cuestión que implica responsabilidades, que no es algo, una relación entre privados. Si vamos a lo más concreto, revisar los privilegios es incómodo. Es incómodo, es doloroso. Si para una feminista es doloroso darse cuenta que está teniendo actitudes machistas o que hizo un comentario machista, es doloroso y es incómodo y es molesto, y no todos están dispuestos a atravesar esa incomodidad, ese dolor. Es romper de fondo con los esquemas, porque si vos en tu grupo de WhatsApp algún amigo se desubica y le marcás la cancha, vas a quedar como el amargado, como el que quiere quedar bien con las minas, el pollerudo, ya hay un montón de apodos para eso. Pero bueno, no todos están dispuestos a cruzar esa línea.
Tiene la culpa en esto me parece que tiene un paliativo, que es una culpa social. Sí, total. No es una culpa individual también. No. Digo, me parece que la decisión de salir de ese lugar es individual, digamos. Exactamente. Pero la culpa es social, digamos. Es lo mismo cuando, si repasamos el matrimonio igualitario. Digo, fuimos criados bajo ese mismo patrón cultural y demás. Y era fácil salir y reconocernos y mirar y decir, che, le estamos pifiando, como sea, podemos dar un pasito adelante, pero es una decisión personal, digamos. Y esto es lo mismo. Digamos, obviamente que tenemos que deconstruirnos constantemente como sociedad. Ni siquiera en este término solo, como sociedad hay un montón de cosas que hay que avanzar. Y que vos ponés en juego lo personal, lo colectivo y demás, pero digo, es hacernos cargo de algo que es social, que no es culpa mía o de él solo, digamos. Es culpa. Ahora, lo que no podemos seguir es repitiendo los mismos patrones de conducta. Entonces pasa por ese lugar y lo veo difícil igual de entenderlo y de seguir adelante, digamos. Lo veo complejo. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a las denuncias del colectivo de actrices? Digamos, de apuntar a una persona, denunciarla, la víctima, hablando en primera persona. Me parece que la estrategia que utilizaron en el caso de, si te referís al caso de Telma puntualmente, Telma con D'Artes, sí. Bien, me parece que estuvo bien pensada porque primero estuvo la denuncia penal en la justicia, no fue un escrache que surgió por redes sociales, fue pensado, me parece también bien que haya estado tan acompañada. Es súper importante el acompañamiento de las víctimas en este caso para que sepa que no está sola. Y aparte también, digamos, eso demostró esta estrategia, por decirlo de alguna manera, de comunicación, como después de esto, recién después le creyeron a Calu. Calu Rivero venía denunciando, había hecho la denuncia, y le tomaban el pelo porque es modelo, porque es linda, porque no viene el palo del periodismo, se muestra de una manera que en el mundo de la moda, que es un mundo más frívolo, entonces no, esta quiere fama. Claro. Ahora, tuvo que pasar la otra estrategia comunicativa para que recién le crean. Así que personalmente creo que estuvo bien. También, personalmente yo considero que la víctima debe ser... de hecho, el Código Penal está pensado desde el lugar de la víctima y no del imputado. Debe ser obviamente siempre muy contenida. Y si el denunciado no es finalmente no es encontrado responsable. Y la premisa siempre es creerle a la víctima, en este caso. En el caso de Telma, otra cosa que me parece importante también es que, yo hacía alusión al principio al Estado, porque hay un marco normativo, hay leyes que son muy buenas y de vanguardia en Argentina con respecto a los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Y por eso lo subrayaba. Y en este sentido me parece importante mencionar que Telma no solo hizo la denuncia a través de los medios, a través de una conferencia de prensa, sino también radicó la denuncia en una denuncia penal. O sea que me parece que eso también, hay una cuestión donde va a haber un proceso y donde se va a realizar una investigación y demás. O sea, no fue una cuestión de decir, bueno, vamos a llevar la denuncia a los medios y quedó ahí. No fue un arrebato, un espasmo, pero también pasa eso de que por ahí cuando las mujeres hacen alguna manifestación parece como lo arrebatado. Pero no lo pienso, lo pienso para un varón o para una mujer, digo. Una denuncia de esa característica en la que es tan contundente y que se está poniendo en juego la honorabilidad también de otra persona, ¿y si termina siendo inocente? Sí, pero estamos hablando de la honorabilidad versus tu cuerpo, o sea, la violaron. Les aclaré que sí. Me peleé con el colectivo de mujeres cuando bancaron a la directora de la Casa de la Mujer, firmaron una solicitada, no sé si se acuerdan que la publicaron en el Litoral, unas 50 mujeres, desconociendo que había 3 pibas pobres, víctimas, que estaban siendo investigadas por trata de personas. Digo, yo siempre al lado de la víctima. Ahora vuelvo a repreguntarles, ¿y si el denunciado es que estadísticamente no pasa? Fíjate los casos de Aldana, fíjate el caso de Lucas Carrasco, Aldana, el cantante del Otro Yo. Del Otro Yo. Estadísticamente no pasa. Es una carta que muchas veces se juega o la sacan en el terreno de los documentos y los números son más ínfimos. Supongo que el propio Código Penal le da a esa persona herramientas para poder subsanar la situación. Por supuesto. Porque D'Artes se puede sentir, si el día de mañana es encontrado inocente, puede ir también a la justicia para resarcir lo que supuestamente se le dañó.
Ahora, ¿qué pasa con todo? Económicamente, sí. ¿Qué pasa con...? Después encontrar una productora que te... Está bien. Bueno, son cuestiones empresariales, no te entiendo. Pero yo lo paso a un plano inclusive. Después de esa denuncia de Telma Fardín, hasta se crearon cuentas en redes sociales, acá pasó en Santa Fe, por ejemplo, donde de repente aparecía gente escrachada, sin nombre y apellido, historias supuestamente que ocurrieron por Instagram, que no tenía ninguna denuncia judicial de fondo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Es algo que quería decir también en relación a lo de D'Artés. Se nos pregunta mucho a las feministas qué pasa si la persona es inocente. Bueno, a ver, estas cuestiones, estas denuncias que salen, estos scratches, no es que un buen día, una de la mañana, dices, voy a scratchar. No, hay mucho silencio detrás y hay mucho dolor. Y lo que nos explota en la cara como sociedad, que recuerdo cuando pasó lo de D'Artés, que estallaron las redes, y es como que todas decíamos, se nos cayó algo se había roto ahí, más allá de la figura de D'Artés, es proporcional al silencio y al dolor que sufren las víctimas. Entonces me parece que también, como comunicadores y comunicadoras sociales, no podemos hacer futurología, decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si? Porque es una pregunta quizás difícil de responder. No, la verdad no sé qué pasaría si, no sé qué va a hacer Telma, que es la protagonista de todo esto, si D'Artés llega a ser encontrado inocente. No lo sé y no tengo la posibilidad hoy de preguntarle. Pero sí creo que también como comunicador y comunicadora debemos poner un poco, porque hay personas que están sufriendo y esa denuncia viene de un sufrimiento y de un dolor, y creo que a eso es donde tenemos que darle más lugar y más. Y bueno, y luego veremos que... También la cantidad de mujeres que van a la comisaría donde toman la denuncia. Sí, claro. Creo que las notificaciones que hacen los juzgados de familia, que la tienen que ir a buscar a la comisaría, y el marido que le pegó hace 2 horas está esperando en un calabozo y está viendo cómo la mujer va a buscar la medida de restricción. Y también en relación a los scratches que hayan estallado justamente en redes sociales, habla de lo patriarcal de la justicia. Es no haber encontrado también respuestas en la justicia. O por ejemplo, el fallo de Lucía Pérez fue un fallo aleccionador, porque cuando uno lee los argumentos del fallo, una de las cosas que dicen es que como era una chica que tenía una personalidad fuerte y que ya había tenido relaciones sexuales, entonces se dijo que sí otras veces. No es probable que haya dicho que no. No iba a decir que no ahora. No iba a decir que no ahora. Entonces, una piba de 15, 16 años que ve eso, que dice, no, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a denunciar si la justicia no me da respuesta? No digo que esté bien, es un debate incluso que para dentro del feminismo que todavía está el tema scratch. Algunas están más de acuerdo, otras menos, pero evidentemente es un símbolo, un emergente de que la justicia no está dando respuestas. Como comunicadores también uno lo que tiene que intentar hacer es que se denuncie, digamos. Totalmente. Y sobre todo del lado de la víctima, decir, ok, si no se anima a denunciar, que tenga todo el acompañamiento. Después la justicia termina siendo, lamentablemente, muchas veces, en el 99% de los casos, patriarcal. Pero además como comunicador uno tiene que decir la denuncia en la justicia y todo el acompañamiento que tiene que tener una víctima para denunciar, y lo hemos hecho muchas veces en este programa, hemos denunciado incansablemente cuando la propia justicia no banca a las víctimas, o cuando no les da la protección, cuando... y hay muchos casos, y en Santa Fe hay muchísimos, que una persona termina siendo asesinada después de haber hecho 25 millones de denuncias, y tener medida de restricción y haber ido a la comisaría. Entonces ahí nos preguntamos, ok, ¿qué tiene que pasar, digamos? Mira, un dato a propósito de eso que decir. En los próximos días se va a resolver si un juez de Santa Fe llamado Muse Cheme de apellido es destituido por el contenido de sus sentencias, discriminatorias, patriarcales, nefastas. De hecho, hay un pedido de destitución por parte del procurador de la Corte. Si eso sucede, va a ser la primera vez en Santa Fe, hablando de lo interesante que tienen los antecedentes judiciales respecto a crear conciencia cultural. Si eso sucede, va a ser la primera vez que un juez en Santa Fe es destituido por el contenido de su sentencia. No por la praxis de cómo llegó, por el procedimiento, sino por el contenido de su sentencia. Es extraordinario como dato. Ahí me parece que tendríamos que estar todos bien alertas de qué resuelve la justicia, que son 10 tipos, porque es un jurado de procedimiento formado por tipos. Bueno, 10 tipos. Si no son 10 tipos, son 8. Ahí tenés diputados, senadores, todo representado, Poder Judicial judicial y legislativo. Ahí es una excelente... Es más, estoy generando una idea para que eso suceda. Para estar todos presentes en ese momento y verle las caras a las personas que van a resolver sobre esa situación.
Pero las caras a quien diga que no, que este juez tuvo un comportamiento adecuado, dentro de los límites jurídicos, y al que está diciendo que no, que en realidad tipos como estos están afectando mucho, que denuncia de mujeres golpeadas o que son prostituidas siendo jóvenes y vulnerables, no prosperen en la justicia. Esto está pasando ahora en Santa Fe. Lo que pasa es que hay tantos problemas enormemente más graves, incluso probablemente más graves, no estamos dando cuenta, pero esto puede pasar muy pronto. Estamos a días de la sanción de la ley Micaela en la provincia, que eso también apunta a que haya perspectiva de género en los 3 poderes del Estado. Lo sumo también a lo que estás comentando, que me parece muy importante, y creo que esto también, sin dudas, es producto de la lucha de los movimientos sociales y del movimiento feminista, de mujeres y de las disidencias sexuales. Porque no es que un buen día somos mejores como sociedad, sino que eso siempre es producto de la lucha, y bueno, por eso también la intención de encontrarnos como... Por eso aprovecho, ya estamos cerrando. Estamos justito. Bueno, no, que mañana a las 5 de la tarde es la imputativa por el femicida de Cecilia, y que después de eso va a haber marcha, así que convocar a la sociedad que no esperen a que le pase a un conocido, una conocida, a una amiga, para salir a la calle. Está bueno que se repita la invitación después del Congreso, ¿no? Para que también podamos hacer público y compartir las conclusiones y el el 9 de noviembre, pero también las convocatorias las vamos a estar difundiendo en gacetillas y redes. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.